Otra que no nos enseñaron ni en la escuela ni en el liceo. La historia de un barco que, de no haber sido hundido en Colonia, hoy Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay estaríamos hablando inglés. Una historia de piratas en nuestras costas y el rescate de uno de los mayores tesoros del mundo en monedas de oro. Un tesoro que superaba los $1.000 millones en aguas del Río de la Plata. Una entrevista a quien encontró este tesoro y la reparación por parte nuestra del detector de metales que se utilizó para encontrar este barco. Luego la historia del naufragio también millonario de Nuestra Señora de la Luz. Todo en un mismo capítulo. Quédate con nosotros y vamos a la historia en cuestión. Minas Cablevisión y Acá Films presentan. Dirección: Gaby Ceballos. Investigación y producción ejecutiva: Anabel Bouza. Hoy te vamos a contar la historia de una batalla que pudo cambiar el rumbo de la historia de Sudamérica, al punto que por poco Argentina, Uruguay, Chile y Perú estarían hoy hablando inglés y no español. La historia de una épica batalla de piratas y el rescate de un tesoro valuado en más de $1.000 millones en aguas del Río de la Plata. En Uruguay siempre nos enseñaron que las invasiones inglesas fueron en 1806, pero en realidad la primera invasión inglesa fue exactamente un 6 de enero de 1763 del mediodía a las 4 de la tarde, cuando intentaron tomar Colonia y se trabaron en una feroz batalla agua-tierra. Algunos hablan de que la historia comienza en alguna taberna londinense con un hombre clave, llamado John o Joseph Reed, de profesión tonelero, que había vivido en Buenos Aires y en su profesión de comerciante británico también oficiaba de espía. En julio de 1759 envía una carta a Melo e Castro. Como base para el asalto a Buenos Aires, había previsto usar Colonia del Sacramento, en ese momento en manos de los portugueses, y que además, según él, la ciudad era pequeña, fácil de tomar y poseía grandes riquezas. La expedición sería financiada por una empresa particular llamada East Indian Company. Esta se dedicaba al comercio en toda Europa, África y China, pero también financiaba expediciones piratas. Curiosamente, la saga Piratas del Caribe, el poderoso y maquiavélico Lord Beckett es quien dirige justamente la East Indian Company y es el enemigo del capitán Jack Sparrow. Pero volviendo a esta historia, se prepara la expedición que partiría de Londres a atacar el Río de la Plata, y sacan anuncios buscando aventureros que decían textualmente: libertad absoluta para el saqueo. Visto esto, se unieron marinos, aventureros y obviamente corsarios y mercenarios. En total se alistaron 700 voluntarios. Se puso al frente al capitán Robert McNamara. Se equiparon 2 navíos, el Kingston con 64 cañones y la fragata Ambuscade con 50. El buque insignia sería el Lord Clive, nombre de un importantísimo héroe británico. El barco era ya un veterano de guerra que había ganado decenas de batallas. De hecho, existe una novela de Carlos Delfante llamada Los piratas del Lord Clive. El Lord Clive, al mando de McNamara y su flota, partió hacia el Atlántico Sur con un cargamento extraño, puesto que al parecer también era una especie de buque narcotraficante. Llevaban opio, 100.000 litros de ron y 100.000 monedas de oro. Esto era porque debían estar quizá 2 o 3 años en combate y debían abastecerse, ya que pensaban atacar Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
El 1 de octubre llegan a Río de Janeiro, donde se le suma la Armada portuguesa. Allí el gobernador Gomes Freire le aporta un navío de 70 cañones de nombre Nossa Senhora da Glória. Además, le asigna 8 bergantines y 600 hombres de tropa. Ahora eran una enorme flota anglo-portuguesa. Curiosamente, ese mismo día, el 1 de octubre, mientras partían hacia el Río de la Plata, Pedro Antonio de Ceballos estaba justamente atacando Colonia, que obviamente estaba en manos portuguesas, con 16 barcos, 8 lanchas y 3 buques corsarios, tomando así la ciudad y pasando a manos españolas. Una vez tomada Colonia, la orden fue: la haréis demoler y destruir, cegando su puerto cuanto antes se pueda. La flota anglo-portuguesa seguía navegando hacia el Río de la Plata. En esas épocas, sin telégrafo siquiera, era imposible saber desde arriba de un barco lo que sucedía en el resto del mundo. Pero Lord Clive, en un golpe de suerte, al pasar frente a Montevideo, apresa una pequeña embarcación española. Esta le dio aviso de que Colonia había sido tomada. El capitán no estaba muy seguro sobre el canal y los bancos de arena, por lo que decide anclar toda la flota en Montevideo. El 2 de enero continuaban frente a las costas de Montevideo, ya con intenciones de atacarla, pero al día siguiente llegaron de Río de Janeiro y les dieron orden de volver. Un piloto de a bordo opinó que los barcos eran demasiado grandes y tenían mucho calado como para entrar en Montevideo, y decidieron ir hacia Colonia. El 4 de enero se apostan a 11 kilómetros de Colonia y planean un ataque sorpresa. Llega el famoso 6 de enero y se lanza el ataque. El Lord Clive se aposta frente al baluarte de Santa Rita y comete el primer gran error: tirar anclas. El emboscade, mientras tanto, se sitúa frente al baluarte de San Pedro y el Gloria frente al de San Miguel. Comienza la batalla. Según el parte inglés, se dispararon 3.037 cañonazos. Ninguno dio en el blanco. ¿Esto por qué? Otro error garrafal del capitán: anclar a 350 metros de Colonia, una ciudad fuertemente fortificada. Y este es un punto clave, puesto que el Lord Clive era un barco muy alto, muy grande, y sus cañones tenían un tope inferior, no podían disparar hacia abajo. Entonces ocurre que todos los cañonazos que tiraba hacia Colonia eran en vano, puesto que pasaban los proyectiles por encima de la ciudad y caían bastante lejos por detrás. Mientras esto sucedía, el virrey Ceballos, quien se encontraba enfermo, dirigía la operación desde una litera y mandó bajar cañones cortos hacia la costa, para desde allí tener el tiro perfecto hacia el buque invasor. Cuenta la historia que un subordinado de Ceballos le dijo: esto está bueno para una bala roja. La bala roja, que algunos llamaban bala asada, era una bala de cañón que se calentaba al rojo vivo y se disparaba. Y esto fue un punto clave, puesto que estas balas rojas entraban en la nave y ardían en silencio. Provocaban brasas, y cuando estas y el oxígeno eran suficientes para la combustión, el fuego se desataba como un infierno imparable. Justamente a las 4 de la tarde, una de esas balas rojas dio exactamente en la Santa Bárbara del Lord Clive. La Santa Bárbara era el depósito de pólvora y municiones de la nave. En ese momento, el Lord Clive estalló en llamas. Aquel barco de 64 cañones, 50 metros de eslora, 12 de manga y 10 de puntal, fue la nave capitana de la denominada Real Primera Invasión Inglesa del Río de la Plata. Ha sido uno de los barcos más enormes que ha entrado en nuestras aguas.
pero luego de haber ganado tantas batallas, se quemaba completamente hasta su línea de flotación. Al ver esto, todas las naves atacantes levaron anclas y huyeron hacia Río de Janeiro. En el Lord Clyde hubieron 272 víctimas mortales, incluyendo al capitán Robert McNamara, quien murió en acción y algunos dicen que había sobrevivido, pero decidió quedarse y quemarse con su nave. Allí también murió aquel quien había oficiado de espía y con quien comenzaba nuestra historia en la taberna, John o Joseph Reed. El resto de los sobrevivientes nadó hacia las costas de Colonia. Allí a algunos se los ejecutaba y a muchos se los tomaba prisioneros. Entre los que llegaron vivos a la costa, rescataron 78 marinos y 4 oficiales. El gobernador Ceballos mandó interrogar a los náufragos y luego de este interrogatorio ordenó que se les proporcionara ropa y abrigo a los marineros, mientras que los oficiales fueron juzgados y colgados en la plaza de Colonia. Años más tarde, descendientes de estos marineros formaron parte del ejército de los Andes de José de San Martín para liberar Chile y Perú. Pero la historia no termina aquí. El Lord Clyde permaneció casi 2 siglos y medio bajo las turbias aguas del Río de la Plata, hasta que en nuestros días Hace algunos días comenzaron a llevarse a cabo los trabajos para reflotar una vieja embarcación que fue hundida hace 300 años aquí en las costas de Colonia, el Lord Clyde. Una empresa marítima comenzó a colocar boyas para delimitar un área de 200 metros de diámetro en las aguas de las costas de Colonia. El objetivo es desmarcar el perímetro en el que se iniciarían los trabajos de buceo sobre el buque de guerra inglés Lord Clyde, hundido en combate en 1763. Luego de su hundimiento, el 6 de enero del año 1763, el buque fue tapado con piedras para evitar su reflotamiento. Se utilizaron piedras de las murallas que Collado quiere llevar nuevamente a tierra para reconstruir un lienzo de la antigua fortificación de Colonia, junto con un parque temático que contenga las piezas rescatadas e incluso el casco del histórico navío. He hablado con el doctor Lacalle, he hablado con el doctor Mujica, he hablado con el señor Mujica, he hablado con el doctor Valle, y siempre fui de frente a contarle mi verdad. Me llaman buscador de tesoros, y bueno, sí, está bien, busco tesoros. En realidad, lo que yo busco barcos, pero para buscar esos barcos tenemos que tener un tesoro en ese barco para que los que ponen el dinero, los inversionistas, tengan un rédito. Es lindo jugar, pero por lo menos que tengan la posibilidad de ganarlo. Deja de ponerlo quieto, Leo. Un gordo. Te pregunto. Ahí viene, ¿dónde viene? Rubén Collado es un buzo argentino que terminó tan uruguayo como el mate amargo, buscador de tesoros y autodefinido corsario. Yo firmo Rubén Collado, por ejemplo, Corsario del Río de la Plata. Siempre todos los libros Corsario del Río de la Plata. Han sacado como 6, 7 libros sobre la actividad nuestra. Y me dice, Rubén, ¿por qué pone Corsario del Río de la Plata? Señor, le digo, porque yo tengo la patente, el permiso que da el gobierno es de un corso.
50 y 50, era el mismo que tenía Brown. Tiene razón, dice, el mismo que tienen los corsarios de Artigas acá. Sí, le digo, 50 y 50. Nosotros ponemos las armas, esto, el otro, ponemos todo. La tripulación, los gastos, la comida. Y el gobierno, si sale bien, lleva el 50. Si sale mal, nos saluda. Claro, nos ha pasado muchísimas veces. En la primera temporada de nuestro programa contamos la historia del naufragio de Nuestra Señora de la Luz, que contenía a bordo un tesoro millonario. Justamente Collado fue quien encontró y rescató tal tesoro, que es el que estamos viendo ahora. Todo el material que estamos viendo ahora pertenece a la presentación de prensa que hizo Collado en el Sheraton cuando anunció el hallazgo justamente del Lord Clive. Tenemos la autorización de su hija para pasarlo, más allá de que es público. Encontré muchas piedras, pero el primer uso no las encontramos porque estaban enterradas entre el barro y la arena. Ahora encontré 3 o 4 piedras afuera, empecé a escarbar y a medida que iba sacando piedras, abajo hay más piedras. Y no son piedras de lastre. Todas las que toqué no eran de lastre, son todas piedras grandes, cuadradas. ¿Cómo está apuntando el barco? ¿Paralelo, a proa? Está, o sea, no se sabe si era popa o la proa Sí. a tierra y después poco a proa a la isla. O sea que está perpendicular a la costa. Perpendicular, atravesado la costa. Un barco muy grande, ahora hay que trabajar. El ancla que está acá en el 13, el cabo de descenso está agarrado del arganeo. El arganeo es un aro como de 30 centímetros de diámetro, de 1 pulgada debe estar en este momento, porque el acero está todo deflorado de la corrosión. Y después el arganeo pasa por adentro del ojo de la caña y ahí nace la caña, debe tener una caña como de 15 centímetros por 15, cuadrada. Está toda también las vetas abiertas de la corrosión y llega bien a la forma de un ancla tipo almirantazgo, con las uñas, y las uñas están bien redondeadas, están forjadas como si fuesen en forma de una semi-uña no muy puntuda. Forro de plomo, ahí nomás muy cerquita donde está el ancla hay placas de plomo, pero es bastante grueso el plomo,
no sé si puede tener algo de incrustaciones o algo pegado, pero inclusive son láminas como que tienen como 5 o 6 milímetros de espesor. Las distancias entre cuadernas son parejas, son firmes. El 13 tiene 35 centímetros de cuaderna a cuaderna y son todas parejas, están todas parejitas, más deterioradas, menos deterioradas, pero están todas parejitas, y en muchos lados se toca el forro. Ahí nomás del ancla a 1 metro, 2 metros, apenas removí un poquitito y empezás a tocar cosas. Ahí va a aparecer ánforas, empiezan a aparecer cosas. Es lindo, ¿no? Cosas lindas. Listo, tocas cosas. El programa En el Camino le entrevistó y él usó estas entrevistas en su presentación. Que ha dedicado su vida a buscar tesoros sumergidos en estas aguas, que ha sacado oro a manos llenas y que para mí, como para todos, es, sin dudas, el último corsario del Río de la Plata. Yo estaba comentando los otros días que el barco ese estuvo de un costado tirándole cañonazos a Colonia del Sacramento. El capitán del barco realmente cometió un error imperdonable y lo pagó con la vida. Él a su manera se suicidó. McNamara mete el barco en el canal que le había indicado en práctico que era portugués y era leal, y no se da cuenta que al tirar el ancla de proa y el ancla de popa el barco queda clavado para tirar con sus cañones, sus 64 cañones. Claro, un barco de ese poderío en una hora pulverizaba todo esto. Era un pueblo, 4 casitas, una iglesia, casi todas ranchitos de caja. Estamos hablando de 1763. Lo más importante que tenían era la muralla. Entonces pusieron el barco, le dieron ron a todo el mundo empezó a tomar ron, todos alegres. Los ingleses tocaron la gaita, tenían a bordo gaitas y tambores y empezaron a desafiarlos a los españoles. Durante 3 horas, ningún tiro. De golpe, el Lord Clyde tira un disparo y atrás de ese disparo salen 3.000 proyectiles. ¿Pero qué pasaba? Los proyectiles pasaban por arriba de la ciudad de Colonia. Querían bajar los cañones, pero los cañones tocaban con la cubierta, porque era un barco muy alteroso, muy grande. Y habían caído en la trampa. Habían que cortar los 2 cabos y salir de ahí. Salir a toda máquina. Entonces los españoles tiraron balas polacas o balas incendiarias, que eran municiones que las ponían en los hornos, las calentaban y cuando estaban rojas, las tiraban. Se pegaban en las velas de lino ardían y se armó un incendio. Se armó un incendio que empezó de a popa para probar. ¿Qué pasa? En la cubierta de esos barcos, cuando manejaban los cañones, siempre caía pólvora. Entonces un poco de pólvora, más fuego, más incendio. Y esto que tenemos acá es un calabrote de Piazzabal. Fíjese el ancho que tiene. Y estos calabrotes medían 1.500 o 1.600 metros cada uno y llevaban rollos y rollos. Habían tirado esto que se agarraban con las anclas, no con esta ancla que es una ancla chica, sino con las anclas grandes. Entonces, para zafar tenían que cortar. Los calabrotes, al incendiarse, yo no lo sabía. Un día estaba hablando con un amigo mío y me dice, ¿probaste de incendiar o de prender uno de esos? No, digo, hace años que está ahí, nunca se me ocurrió, tengo tantas cosas acá. Pero claro, entonces saqué 20 centímetros de esos calabrotes, los llevé a una parrilla que tenemos en el patio del museo, puse unos papeles, puse un fosforito y a los 2 segundos tuve que salir huyendo de ahí. Se puso todo amarillo, parecían gases lacrimógenos.
me lloraban los ojos, me lloraban los oídos, me lloraba el pelo, lloraba todo ahí. Es increíble eso, es malditos. Y me imagino, cuando los españoles le pegaron tantos cañonazos al barco, debe tener 70, 80 cañonazos, no sé cuántos. Cuando hicieron eso, los que estaban en las bombas de agua, cuando empezó a incendiarse eso, huyeron, se tiraron por la cubierta, por la puerta de los cañones, por todos lados, había que desaparecer de ahí, no se podía estar. El combate empezó a las mediodía y terminó a las 4 de la tarde, 4 horas. El barco se empezó a hundir por los cañonazos que eran en Faro. Y como nadie tenía las bombas, se empezó a hundir. Se hundió perfectamente como estaba. Nadie hablaba de barcos hundidos. Aquí habrían hablado de una tragedia que fue el Escafo, después un barco de la carrera y un avión que se había caído al agua. Pero nadie hablaba de que había casi 2.000 barcos hundidos. ¿Cuántos? Casi 2.000 barcos hundidos en el Río de la Plata. No me digas tanto. Sí, no, hay una lista y esta es la lista. Porque parece imposible. Parece imposible. Yo siempre lo creí imposible hasta que vi las listas. Son listas que están de acuerdo con las que tiene la Marina y de acuerdo con las que tiene la Prefectura, los historiadores y nosotros también. Y le llaman el infierno de los navegantes. ¿Al Río de la Plata? Al Río de la Plata. Todo lo que cargaron 100.000 monedas de oro, que era de la flota, esas monedas venían para mantener en combate 3 años al equipo que traían ellos. La mayoría de las monedas son de origen de la India, son monedas de oro, con un elefantito abajo, porque hemos buscado. Son difíciles de conseguir, son caras. Una moneda de esa, me dijeron, yo no soy numismático, pero dijeron que están 15, 16, $7.000. Claro, a granel van a bajar, habrá que venderlas de a uno. La mitad del Estado, la mitad de nuestra. Si el Estado se quiere quedar con todas, no hay problema. Las paga, se queda con todas. No solamente tratamos de conseguir el bien metal, el oro, las monedas. Una vez que uno lo encuentra, ya está. Hay que ir a buscar otro barco, ¿no es cierto? Es la ley de buscador de naufragio, de tesoros. Pero lo interesante es mostrarlo, enseñarle a la gente lo que es eso. Y acá se aprende mucho de historia. Acá ven los chicos de distintas escuelas, primarias, secundarias, aún universitarios, y empiezan a conocer la historia del Río de la Plata. Yo me arriesgo. A veces no he tenido un peso y he conseguido buscar plata para una expedición, para conseguirlo, para otra cosa. He estado muchos años fuera de mi casa. He perdido muchas cosas por estar buscando barcos, pero es el vicio que yo tengo. Yo ya no tomo, no fumo, no bebo, no me drogo. El servicio que yo tengo es este. Alguien me preguntó, están en unos libros que sacaron una periodista, ¿Collado tiene pareja? ¿Collado tiene novia? Sí. ¿Y cuál es? Los barcos, dice. Los barcos son el delirio de Collado. Él busca barco y buscó uno, quiere buscar otro. Esa es mi droga. Eso es lo que a mí me mantiene joven. En este tipo de aguas, que no se ve absolutamente nada, son aguas totalmente turbias, peligrosas, con mucha corriente, aún teniendo poca profundidad, porque estamos trabajando en 6, 7, 8, 10 metros. Que en el agua no es nada, pero para trabajar en aguas turbias es muchísimo. Con peligros en cada momento que se tira el buzo. Un buzo puede tirarse al agua y tener un fierro acá, moverse y se acabó el buzo. Es todo al tacto, ¿no? Todo al tacto. Acá tenemos unas corrientes en Colonia, unas corrientes muy fuertes. Los buzos nuestros trabajaban en Montevideo con 8 kilos de lastre, de plomo. Aquí están usando 18 kilos de plomo. Viene el Orclay acá y viene apoyado por 2 barcos más, el Ambuscader y la fragata Gloria Portuguesa. Y 8 mercantes cargados de cosas para vender, de elementos que tenían para vender. ¿Dónde los iban a vender? En América. Pero América era española. Entonces tenían que eliminar a todos los que estaban con el gobierno español, y para eso traían un arsenal para repartir armas, traían dinero, 100.000 libras esterlinas, y traían mercaderías en cantidad para venderlo. Y también ron, que era una especie de moneda de intercambio. Estas monedas que servían de intercambio, que era el ron, tanto servía como para pagar algo, como para alentar o desalentar a una tripulación. Cuando se portaban bien le daban ron, cuando no se portaban bien le daban agua. Entonces
¿no? El ron, hay 2.000 barriles dentro de ese barco. ¿Y monedas hay? Y 100.000 monedas de oro, que son 200 millones de euros, más o menos, un poco más. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Y dónde está eso? Adentro del barco estamos tratando de negociar con el gobierno. Porque ¿Cerca de acá de Colonia? 350 metros de la costa de la calle principal. ¿Pero vos ese barco lo tenés detectado? Lo tenemos detectado, lo tenemos buceado, no solamente nosotros, sino que trajimos una empresa de Buenos Aires, de confianza nuestra. ¿Pero y las monedas están? Están ahí abajo, pero hay que sacarle una cantidad de piedras que las están cubriendo, unas 80 toneladas. Hay que hacerlo rápido, que no se avive otro. No, que no se puede avivar nadie porque primero que están a la vista de todo el mundo, segundo que hay un contrato, está la prefectura y además mover todas esas piedras es un trabajo muy importante. Yo pensaba que ahí... No, si no íbamos esta noche. Es tan fácil como eso. Bueno, este barco vino acá a aprovisionarse en Colonia porque eran aliados con los portugueses y se encontró que los portugueses ya no estaban mal, los habían desplazado hacía 2 meses. Estaban los españoles y los españoles lo estaban esperando. Y acá entran en combate y los españoles se lo hunden en este barco. Bien. La idea era tomar Buenos Aires, tomar las Malvinas, está en el rol eso, tomar la Farcan, perdón, como dicen ellos, tomar Chile, Bolivia, Paraguay, tomar toda la zona y dejar su gente para que hicieran el negocio con los ingleses. Mirá vos, entonces hubo una época en la cual, quién sabe, no teníamos que independizar de los españoles nosotros. Pero estuvimos, para el detalle es que mientras ello fue el 6 de enero de 1763, si retrocedemos 3 meses para atrás, nos encontramos que la flota de guerra inglesas, los HMS, como decíamos, de guerra, los barcos de guerra, tomaron Cuba. O sea que tenían América, era inglesa, porque todavía no se habían emancipado. Cuba era de los ingleses. Y América del Sur prácticamente iba a responder a los ingleses. Todo. África a los ingleses, la India a los ingleses. Chau. Napoleón no hubiera existido. ¿Y nosotros? Nosotros íbamos ingleses tomando el té a la 5 o'clock. Mirá vos, hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado todo. ¿Y ese barco cómo era de grande, como este galpón? Es del tamaño de este galpón, exactamente. Pero es gigantesco, es una especie de Titanic del es un 1700. navío, es uno de los más grandes, un navío. Qué bárbaro. Más grande. ¿Cuántas monedas de oro hay adentro? 100.000. Y aparte habrá otras cosas. ¿Y estará enterito el barco? El barco está casi entero. Mucho limo, No, ese barco se hundió, se clavó y se fue hundiendo y arriba le tiraron piedras. Por eso que Colonia no tiene muralla, porque las piedras de la muralla las tiraron ahí arriba. ¿Por qué las tiraron ahí arriba? Claro. Porque en esa época hubiera sido fácil que hubieran venido 2 barcos ingleses, hubieran esperado que el agua bajara, una bajante. Sí. Cuando bajaban los barcos, lo ataban al otro. Sí. Cuando subía la marea, subían con el otro y lo tiraban para adelante. Y con ese jueguito, en 2 o 3 veces, lo hubieran puesto en la costa para vaciarlo, para achicarlo. Y hubieran tenido otra vez el barco entero. Mirá vos. Para que no hicieran eso, le pusieron las piedras. Yo soy buscador del tesoro, porque hay una cosa. Si yo busco, primero para buscar un tesoro, hay que buscar información en los archivos de Sevilla, en todos los archivos españoles, en los ingleses, en todos los archivos que se puedan. Una vez que uno tiene eso, tiene que ir a la zona y hablar con la gente, con los viejos pescadores o gente que tiene historias, y hay que escucharlas. Siempre de esa historia siempre sale algo. Después pedir un permiso. Si el gobierno lo acepta, uno que tiene que tener dinero, inversionistas. Y después vienen los buzos, las lanchas, los botes, los detectores. Como sabrán quienes siguen nuestro programa, que además de hacer televisión trabajamos en electrónica y justamente fabricamos y reparamos detectores de metales profesionales. Y para nuestra sorpresa, un buen día nos llega un detector para reparar al taller y era nada menos que el detector con el que se encontró el mismísimo Lord Clive y su tesoro millonario, al que no solo reparamos y lo volvimos a la vida, sino que lo actualizamos. Conociendo esta historia, trabajar con ese aparato fue algo muy especial, era estar tocando historia viva. De antemano damos las gracias por haber confiado en nosotros para tan delicado trabajo y nada menos que en este equipo.
consideramos como detalle dejar la etiqueta que Collado mismo puso allí como recordatorio de que esto no es un detector cualquiera. Bueno, esto es lo que me queda de recordatorio del equipo del Pulse 12. Así era originalmente, traía 3 entradas para peces o torpedos, como le llaman algunos, y nosotros después tuvimos la idea de hacer un upgrade, o sea, diseñarle, aprovechando sus características, que vimos que las agujitas no... claro, para la época estaba bien, pero hoy día se podía mejorar digitalmente eso y muchísimo. Entonces nos pusimos a diseñar un sistema, un microcontrolador para el que le hicimos un programa exclusivo para sus señales, sus lecturas, donde casi le duplicamos la sensibilidad. Acá está el prototipo digital para convertirlo después en plaqueta, que va a ir acá. Y ya sacamos todo por debajo. Esta es la bobina. Aquí está el pez. Todo reparado a nuevo. Bueno, y como en toda reparación también precisamos el esquemático para saber qué integrado es cuál, por dónde puede venir la mano, analizar el circuito, y contactamos a la fábrica Fisher. Fisher tiene una hermosa portada con monedas de oro, pero la respuesta fue service esquemático non es. Bueno, charlé un poco con él, me dijo que no por cuestiones de peligro de que le copiáramos el aparato, bla 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 bla. Bueno, para esto tuve que utilizar un poco de tecnología inversa, y además me diseñé un como digamos un adivinador de con puertas electrónicas. Sabía que era con puertas, lo que traía el aparato sabían que era con puertas. Y bueno, me tuve que inventar mi propio aparatito para poder descubrir qué era cada cosa y después poder dibujar a mano el circuito para poder seguir avanzando en la reparación. Aquí les muestro mi invento. En mi fuente a 5 voltios y ahí arranca el tipo, ¿no? Activo. Ahí búsqueda auto o manual. Si es manual, ponemos enter. Entre el número, en este caso un 7405. 7405. Ok. Ahí probando. Está probando todas las compuertas. Haciéndole un montón de elegidas. Trácate. Me lo marca en verde. Que está bien. Dice X Open Collector Inverter. En la salida del pez tenemos pulso. Y este detector, que no es un X8 sino un Pulse 12 con el sticker original. Esto lo dejé porque es una reliquia, porque con este detector se encontró el mayor tesoro y lo tenemos aquí en el taller nuestro. Esto es una reliquia y bueno, vino deteriorado, no funcionaba, y así es como que realmente lo dejamos. Lo prendemos, ahí saluda, tapamos el nombre del dueño, saluda al dueño que le dice Luke. Ahora sí, profundidad, ver ajuste. Acá tenemos el sensor de la parte digital. Se baja hasta que deje de sonar. Ahí dejó de sonar. Ahí está. Vamos con un metal pequeño. Esto, un pedazo de lata del tamaño más o menos del CPU. Ahí está, a esta distancia.
Ok. Tráelo para atrás. Ahí dejó de sonar, pero la parte digital lo sigue detectando. Ok. Una chapita chica, ¿no? Si fuera un barco grande, teníamos que estar alejados 8 metros. Encontramos otro barco del 1600. Y Nuestra Señora de la Luz también. Acá. Después encontramos en Montevideo Nuestra Señora de la Luz, en Playa La Mulata, sí, con monedas de oro. Sacamos 4.000 monedas de oro, lingotes. 4.000 y lingotes. 4.000 lingotes, petacas. Ah, Rubén, vos sos millonario en dólares. Ah, sí. Digo, estoy parado frente a un millonario en dólares. En ilusiones. O en héroe. En ilusiones. En héroe no, en euros iba a decir. No. ¿Cómo en euros? Claro, porque, a ver si entendemos. Vos sos millonario en dólares. O en lingotes de oro. Lo que pasa es que cuando uno absorbe una cantidad de dinero en estas empresas, generalmente los que dirigimos la operación, los buzos inclusive, reciben una cantidad de dinero que es suficiente para vivir o alegrarle la vida durante un tiempo. Pero si los que estamos a cargo, después de ese dinero, lo reinvertimos, por ejemplo, Lord Clyde, nosotros nos juntamos 3 o 4 nuestros, reinvertimos ese dinero para buscar el Lord Clyde. Y una búsqueda de Lord Clyde salió $500.000. Entonces uno cuando revisa los bolsillos encuentra que hay $500.000 de menos. No. Lo importante es un juego, esto es un juego. Y lo bonito del juego es esto. Claro, ¿cuál es la gracia? Jugar. Esa es la gracia. A ser buscador de tesoros. A ser buscador de tesoros. Como cuando éramos chicos. Exactamente. Si es lo más lindo que hay. En el siguiente bloque vamos a pasar la historia del naufragio de Nuestra Señora de la Luz, el primer tesoro que siglos más tarde sacó Collado. Cuenta la historia, y también Milton Shinka en su libro Boulevard Sarandí, que a 26 años de haberse fundado Montevideo, se produce el primer naufragio montevideano, y para variar, con tesoro a bordo. La tarde del 2 de julio de 1752 se desató una furiosa tormenta con vientos de 100 kilómetros por hora. Se decía que en Montevideo nunca había habido tormenta semejante. Mientras los pobladores, debido al fuerte viento, amarraban sus pertenencias, el bramido del oleaje hacía mirar hacia el mar. Había una embarcación de bandera portuguesa que hacía 3 meses estaba atracado en el puerto. Provenía de Buenos Aires y partiría hacia Cádiz con una carga de supuesto valor. Aquella fatídica tarde, y no se sabe por qué, el capitán decide hacerse a la mar. Lo que hacía el capitán entre relámpagos y truenos era ir a esperar un lanchón que le traería los animales que usarían como comida durante el resto de la travesía. La tripulación que estaba en tierra usaría ese mismo lanchón para llegar a la nave. El fuerte viento que se había levantado se los impidió, y aquel barco de 217 toneladas y 133 pasajeros quedaría a merced de la tormenta y sin tripulación. Continuaba lo que para ellos era la peor tormenta jamás vista en aguas montevideanas, cuando de pronto en la noche comenzó a caer una espesa niebla y ya desde la costa no se divisaba el barco. La ansiedad de los pobladores montevideanos tuvo que esperar toda la noche, y al día siguiente amaneció lloviendo. De todas formas, salieron a mirar el horizonte y se encontraron despavoridos con que el horizonte estaba limpio. Ya no había ningún barco. Que el viento, que las corrientes marinas, las especulaciones, y comenzó la búsqueda. Don Pedro de Lea era el encargado de la embarcación, estaba en tierra. Habla con el gobernador Viana y comienza la búsqueda desde Montevideo hasta las costas de Rocha. Cuando vuelven, vienen con la noticia de que nada se encontró. El 7 de julio aparece José Méndez, un vecino que vivía entre el arroyo Carrasco y el Pando, con unos menesteres pertenecientes a una embarcación que había encontrado en la playa. Mandan una expedición y comienzan a aparecer los restos del naufragio y 59 cuerpos en total.
De los otros 74 nunca más se supo. Pero como ocurre hasta en las mejores familias, luego de la tragedia y la congoja afloran prontamente los intereses económicos y la suerte de herencia que este barco había dejado estaba allí, en el fondo del mar. Se sabía que este barco transportaba 899.500 pesos, 171.500 doblones, alhajas y otros valores de plata y oro, más lo que llamaban valores sin registro, es decir, sencillamente contrabando. Quienes sacan la cuenta a valores de hoy estimarían el tesoro en unos 29 millones de dólares. Se iniciaron las tareas con buzos y el mismo gobernador Viana acompañó a 7 de ellos, quienes a 5 metros de profundidad comenzaron el rescate. Según cuentan crónicas de la época, aquellos buzos pusieron condiciones. Querían para trabajar aguardiente y vino. En unos meses se recuperó casi todo y el resto fue quedando para intrépidos que se aventuraban a la mar por alguna que otra moneda. Tantas expediciones de buzos salieron de aquella playa que le llamaron Buceo de la Luz, aludiendo a la embarcación, y con el paso del tiempo le quedó simplemente como nombre Playa del Buceo.